noches vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Dice la palabra del Señor: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hombre hambriento todo lo amargo le es dulce. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, en este día, por tu presencia, por tu santa voluntad, bendito Dios, y permites que esta palabra que recibimos en este día sea alimento para nuestros huesos y edificación, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la Nueva Versión Internacional dice: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Bueno, dentro del contexto de nosotros como creyentes, siempre vamos a encontrar un déficit de contentamiento, por así decirlo, ¿sí? Siempre vamos a estar en el panorama de la no gratitud. El Señor sabemos que es muy bueno, el Señor sabemos que tiene pensamientos de bondad para nosotros, pero nosotros como hombres, aunque muchas de las personas dicen: sí, yo espero en la voluntad de Dios, yo acepto la voluntad de Dios, yo acato las órdenes de Dios, si bien lo dicen, muchas veces eso solamente es un concepto que se dice de labios para afuera, ¿sí? Y que no es rema, no es una convicción en el interior de uno, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un nivel de desagrado en el concepto de ingratitud hacia lo que Dios permite que llegue a nuestra vida, por más de que nosotros digamos de labios para afuera que sí, que aceptamos la voluntad de Dios, pero el subconsciente es algo muy diferente, ¿sí? Es algo que no se puede controlar, el subconsciente y la conciencia humana, y usted se va a dar cuenta que por más de que sucedan cosas en su vida que usted no esperaba de acuerdo a su voluntad, sino a la voluntad de Dios, y aunque usted diga y fuerce, diga acepto la voluntad de Dios, el subconsciente, la conciencia le va a hacer una mala jugada, por así decir, y se va a ver reflejado un nivel de ingratitud hacia Dios, en el sentido de que no esperaba eso. ¿Cómo se ve reflejado? Con la decepción, con la tristeza, con la angustia, con la carga, ¿sí? Con la incomodidad de la situación que va a vivir. Le puedo colocar un ejemplo sencillo. Usted de pronto espera de alguna u otra manera que el Señor sacie todos sus deseos, todos los anhelos de su corazón. Cuando el Señor se los cumple, usted es la persona como creyente más agradecida con Dios, más contenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente le está acatando todos los deseos de su corazón, todos los deleites, ¿sí? Todos los anhelos de su corazón el Señor se los está concediendo. Entonces, no hay un argumento de peso que haga que usted refute la voluntad de Dios, porque sencillamente el Señor le está cumpliendo a usted, ¿sí? De acuerdo a lo que usted quiere. Que hay casos que así sucede, pero pueden ser casos excepcionales o pueden ser casos que pasan después de una serie de pruebas, de crecimiento, de estatura espiritual. Ahí no hay ingratitud. De hecho, si existe la ingratitud en esos términos de esas personas que hacen eso,
pues sería el colmo, ¿verdad? Sería un acto de inmadurez espiritual, porque el Señor le concede a usted una serie de peticiones y aún así usted es ingrato con el Señor, pues obviamente uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, si estas personas, por más de que el Señor les ha suplido, les ha dado lo que ellos querían, las personas le dan la espalda a Dios, es porque sencillamente estamos hablando ante una persona necia, que por más de que el Señor le da, le dan la espalda a Dios. Por eso le digo, es un término algo incoherente, difícil de creer, porque de hecho si se trata de que el Señor le va a cumplir todo lo que usted necesita, usted va a ser la persona más agradecida y más contenta del mundo, ¿sí? Ahora está el otro panorama, que es un poco más realista, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la madurez espiritual de la que nosotros vamos a ir viviendo, que es que a pesar de que usted tiene una serie de deseos, una serie de anhelos en su corazón, el Señor no va a suplir a cabalidad todos esos anhelos, todos esos deseos que de su corazón salen, ¿sí? Y es bueno entender esto, porque para nosotros como creyentes es de mayor gratitud que el Señor no nos conceda todas las cosas que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que nosotros pedimos o tramitamos delante de Dios vienen de nuestro interior y de nuestro corazón, ¿sí? Y sabemos que hay muchas cosas que posiblemente nos van a alejar de Dios, nos van a alejar de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que nos es permitido tener, pero no nos es lícito de acuerdo al temor de Dios y de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, por eso le digo que a veces es más sano en el aspecto espiritual que el Señor no nos conceda todas las peticiones, sino que pasen por un filtro, por un cernidero, en donde el Señor haga solamente pasar los deseos o las pequeñas peticiones que tramitamos ante Dios y que Dios mira que son buenas para nosotros. Y las que Dios ve que no son buenas, pues obviamente no las va a conceder. ¿Por qué? Porque se antecede la voluntad de Dios ante nuestra vida que nuestra propia voluntad, ¿sí? Y ante esta situación hay que ser mucho más agradecido, como si le concediera todos los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo en usted una persona, un siervo que puede ser preparado para mayores cosas, pero para eso primero debe tener un crecimiento espiritual diferente e ir avanzando poco a poco en la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, esa es como la pequeña introducción referente a si se le concede todo, pero puede usted ser ingrato y no concederle todo, pero usted llegar al concepto de madurez de ser grato con el Señor, ¿sí? Que es lo mejor. La Biblia dice Jehová da y Jehová quita, sea bendito el nombre del Señor. Nos toca llegar a ese punto de inflexión, a ese punto de madurez, de entender que Dios tiene preparado para nosotros una voluntad muy diferente a la nuestra y que el Señor va a conceder las peticiones y los anhelos de nuestro corazón de acuerdo a lo que se ajusta a la voluntad de Él. Mi pregunta es para que ustedes respondan a sí mismos: ¿ustedes quieren estar en la voluntad de Dios? ¿Quieren estar dentro de ese carril? ¿Sí? ¿Quieren caminar juntamente con el Señor? Yo creo que ninguno me va a decir, no, yo no quiero. Porque de hecho, si usted está sentado ahí, está escuchando esta palabra, es porque de alguna u otra manera usted lo ha motivado a acercarse a escuchar la palabra para buscar de Dios, ¿sí? Para crecer con el Señor. Entonces, usted una conclusión que va a sacar es: quiere caminar de acuerdo a los caminos del Señor, de acuerdo a los preceptos del Señor. Entonces va a ser consciente de que la voluntad de Dios se ajusta a la deidad de Él y no a la voluntad humana, ¿sí? Entonces, dicho eso, la palabra dice en el versículo 6: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, ¿sí? Dese cuenta que en la versión
Internacional dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. ¿Sí? Estamos hablando del aspecto del adulo, el aspecto de la compasión, ¿sí? No de misericordia, sino de la compasión, de la pena. Y nos vamos a dar cuenta que el diablo opera de una manera muy curiosa, y ustedes ya se han de haber dado cuenta en el transcurso de la vida de cristianos que ustedes llevan. Es que el Señor no es un ente, una deidad aduladora. Dios es amor, es fuego consumidor. Dios ama pero corrige, al que ama corrige, ¿sí? Entonces Dios no es una persona, no es una deidad que va a adular, ¿sí? No es una persona que va a poner al hombre como el centro de lo importante en el universo. Al contrario, el Señor nos hace caer en cuenta que somos seres pecadores, que necesitamos de corrección constante y de arrepentimiento, ¿sí? Muy contrario a lo que de pronto el diablo busca. Una persona aduladora es una persona que tiene pena de su situación, que se compadece en el sentido adulador, ¿sí? De que exalta sus cualidades. Ay, qué bonito que canta, ay, qué bonito que predica, ay, qué bonita la palabra. Es que usted, el Señor, es muy utilizado por usted, ¿sí? O en el aspecto físico, qué bonito que trabaja, usted es el mejor trabajador de la empresa, usted es el mejor estudiante del colegio, usted es el mejor hijo, usted es el mejor, ¿sí? Hay cosas que el hombre no está preparado para recibir, y el adulo es una de ellas, ¿sí? Porque lo que va a hacer es que el corazón se endure, se llene de orgullo y se crea un concepto erróneo de sí mismo. Y así opera el diablo, ¿sí? Con pena, con adulo, con un amor excesivo y destructivo, aparentemente amor. Por eso dice que es mejor, más confiable el amigo que hiere que el enemigo que besa, ¿sí? Dios le demuestra su amor a usted de muchas maneras, física y espiritualmente, ¿sí? Dándole paz, que sobrepasa todo entendimiento, brindándole su amor a través del Espíritu Santo, del consuelo, ¿sí? Usted ha sentido el amor de Dios, y es un amor difícil de explicar, ¿sí? Inconmensurable, difícil de descifrar, difícil de interpretar. Solamente puede decir que lo ha sentido en algún momento de su vida, o lo siente el amor de Dios en su vida. Puede llegar a esa conclusión. Pero también no puede dejarme mentir en el sentido de que el amor de Dios no se compara al amor humano, no se compara al amor de los padres hacia los hijos, no se compara del amor entre pareja. El amor de Dios es un amor muy diferente al humano, un amor que exhorta, un amor que consuela y un amor que edifica, ¿sí? Tres características muy importantes. La Biblia dice que el Señor, a quien tiene por hijo y ama, disciplina y corrige, ¿sí? Entonces podemos ponernos en el panorama de que más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Dios lo ama a usted de una manera inconmensurable. Usted no se puede imaginar el nivel de amor de Dios, al punto que dio a su Hijo por cada uno de nosotros para que muriera en la cruz y nosotros seamos salvos y gocemos de la salvación. Eso nadie se lo va a entregar a usted, ninguna persona. Nadie va a sacrificar algo tan valioso como la vida por usted, pero lo hizo el Señor Jesús. Ahora, démonos cuenta que el amor de Dios va mucho más allá de un amor adulador, sino que el amor de Dios es un amor formador, un amor edificador, un amor que le brinda a usted como siervo un crecimiento constante en la fe, ¿sí? Al punto de que usted es una persona cuando llega a Cristo y tiene el primer amor, y va desarrollándose y va creciendo.
Y usted se va dando cuenta que a medida que va creciendo y que a medida que va aumentando en estatura espiritual, el Señor le va a hacer pasar una serie de circunstancias, de pruebas, en donde Dios quiere que usted crezca, avance en conocimiento, avance en fe, con el fin de ser utilizado como siervo también en las manos del Señor y brindar el amor que Dios le dio a usted, se lo pueda entregar a otros. ¿Por medio de qué? Por medio de compartir la palabra de salvación del Señor. ¿Sí? Yo creo que la materialización más importante del amor de Dios es que nosotros seamos salvos sin merecerlo. ¿Sí? Entonces, así podemos llegar a la conclusión también. Dios en muchas oraciones nos dice que no, pero si usted se da cuenta al transcurrir del tiempo, esos nos fueron muy valiosos para nuestro crecimiento espiritual. Esos rechazos, esas negaciones por parte de Dios, es en su infinito amor mucho más constructivo que nos hubiese dicho que sí. A diferencia del amor del amigo adulador, ¿sí? Que destruye, que lo hace creer a usted algo que no es. ¿Sí? Y fíjese que el amor de Dios en su vida, usted lo va a materializar y lo va a reflejar. ¿Sí? ¿De qué manera? En la manera en que usted es instruido por la palabra de Dios y es transformado. Ya no es la antigua criatura vieja llena de errores, de pecado, de concupiscencia, de orgullo, sino que usted es una nueva criatura renovada a través de la sangre de Jesús, arrepentida de los pecados y en constantemente formación. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que usted hace lo hace por amor al Señor. Usted ofrenda, usted diezma. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo incita? ¿Qué lo motiva? ¿Qué convicción tiene usted para ofrendar? ¿Lo hace porque el hermano de al lado lo ve haciendo lo mismo? No. ¿Lo hace porque se ha convertido en una rutina para usted? No. ¿Lo hace porque quiere detener la mano del devorador y evitar que su economía sea destruida? Tampoco debería ser una iniciativa. La ofrenda, los diezmos, los pactos deben ser un motivo de un acto de amor y de fe hacia el Señor. ¿Sí? De ahí recordemos que la viuda, lo poco que tenía, todo eso lo dio y valió mucho más que el hombre que se jactaba de entregar lo que le sobraba. ¿Sí? No se trata de cantidad, sino se trata de una convicción interna. Ese es un ejemplo, un reflejo o un fruto del amor de Dios en usted, que se ve reflejado en el aspecto físico. ¿Sí? La oración. Usted ora pidiendo una transacción a cambio de algo, u ora en una comunión con Dios. ¿Sí? Hay diferencias de qué lo motiva a hacer algo, qué lo motiva a servir. Lo motiva a servir que lo vean, lo motiva a servir por ser parte de un grupo social llamado iglesia, o lo motiva a servir el fuego ferviente del amor de Dios y la misericordia del Señor. ¿Qué lo motiva a servir? ¿Sí me hago entender? Si usted lo motiva a servir, agradar a Dios, entregar su vida en sacrificio vivo por el amor que Dios ha hecho en usted, y esa es su manera de responderle, es un reflejo del fruto del amor de Dios en su vida. ¿Sí? De ahí que el servicio no puede ser obligatorio, tiene que nacer y tiene que ganárselo. ¿Sí? Nadie se hace merecedor de un servicio porque sí. Es que tengo tantos años. Eso no es motivo de que usted sea acreedor de un servicio. ¿Sí? Es que yo me leo la palabra. No lo hace acreedor. Es que yo asisto a todos los cultos. No lo hace acreedor de un servicio. A usted lo hace acreedor de un servicio la constancia en la fe
la constancia en sujetarse en un camino llamado de sujeción espiritual hacia Dios y hacia sus autoridades, y el anhelo constante de demostrarle al Señor cuánto lo ama. Eso debe ser un motivante del servicio. De ahí usted va a ser encaminado en un servicio. No va a ser encaminado directamente a predicar la palabra, porque eso es algo que con el tiempo se va a ir desarrollando. Si usted es llamado y comisionado, pero apenas es comisionado usted, como dijo el apóstol en estos días, usted no va a ser comisionado y directamente va a ser enviado a predicar. Usted necesita primero ser formado. Es que yo me sé toda la palabra, yo escucho todos los... De eso no se trata de que se haga rema en usted una serie de vivencias con el Señor y de que la palabra se haga práctica en usted, ¿sí? La sabiduría de Dios es algo que con el tiempo se va a ir desarrollando, con los años muchas veces, ¿sí? El servicio de orar, el servicio de cantar, son cosas que traen una preparación física y espiritual. Entonces, démonos cuenta de los motivantes que hacen que usted desarrolle frutos del Señor en su vida. La sujeción. Hace unos días se habló de ello, ¿sí? ¿Qué tan cercano está usted de su autoridad? ¿Sí? Dese cuenta que la autoridad no tiene la función específica de andar buscando, ¿sí? De estar así, de estar buscando, de estar viendo si se sujetan o no, sino que eso tiene que nacer de la iniciativa de cada ovejita, de cada siervo de Dios. Si usted tiene un servicio, si usted está bajo autoridad de alguien, usted tiene que estar cercano a esa autoridad, sabiendo que esa autoridad tiene la potestad y tiene la delegación de poder darle a usted la provisión de Dios que el Señor pone en uno, ¿sí? ¿Qué tan cercano es a esa autoridad? Si usted no es cercano a su autoridad, no piense que se va a saltar ese conducto regular y va a ir directamente hacia Dios, ¿sí? Hay que respetar un conducto regular, hay que respetar la investidura, el apóstol hace unos días lo dijo, la delegación, la antigüedad, ¿sí? Y el consejo que nos dio el apóstol es que nosotros estemos cercanos a nuestra autoridad, que busquemos, que estemos atentos, que tengamos el anhelo siempre de recibir, ¿sí? No mire que la delegación le va a llegar por otro lado, le va a llegar es por el conducto regular. Entonces, esté constante en cercanía con su autoridad. Y si tiene un servicio, con mucho mayor. Y si tiene un servicio de mayor responsabilidad, con más razón. Esa es mi función hacia mi autoridad más cercana, esa es la función de ustedes. Y así se ve reflejado también el fruto del amor, porque usted lo hace no por agradar a hombres, sino por agradar a Dios y entiende la jerarquía de Dios, ¿sí? Entonces, son muchas serie de conceptos o de acciones que va a hacer que usted se dé cuenta el nivel de los frutos de amor que ha desarrollado a partir de su vida cristiana, ¿sí? Y de alguna u otra manera el consejo es siempre tener presente, como dice aquí la palabra en la Reina Valera, fieles son las heridas del que ama. El Señor a usted lo ama muchísimo. Y esas situaciones que usted pasa muchas veces, esas dificultades, esas tribulaciones, esas angustias, esas cargas que usted lleva muchas veces, son muy fructíferas, ¿sí? Son muy formadoras, capacitadoras, en el sentido de que a usted lo va a hacer entender que cada día depende más del Señor, mucho más del Señor, que cada día necesita más de Dios. ¿Para qué? Para superar esa serie de tribulaciones, de angustias, de dificultades que se le va a presentar, ¿sí? El diablo no más va a venir a engañar y hay muchas personas que sucede, ¿no? Hoy en la tarde miré a alguien que asistía a una llama
que yo presidía antes, y pues su hija se fue de los caminos del Señor. Y la muchacha pues ha pasado por unas dificultades en el mundo, de ser una persona, una niña normal, se descarriló un poco, ahora creo que no sé si está en el ámbito del lesbianismo y todo eso. Y esta señora se fue. Y una de las quejas que dice ella es que cómo si ella estaba con Dios, porque Dios permitió que su hija se desviara de esta manera. ¿Sí? Dese cuenta. Estar en Cristo no significa que usted se, se exonere de una serie de dificultades que van a ser dolencia en su vida. ¿Sí? Pero todo depende de la perspectiva que usted tenga. ¿Se va a quejar o le va a dar gratitud a Dios? Todos hemos tenido pérdidas. De alguna u otra manera, en cierto grado, todos hemos pasado por pérdidas. Pero usted, cuando ha tenido esa pérdida o esa dificultad, ¿qué es lo primero que ha hecho? ¿Ha renegado de Dios? ¿Le ha reclamado a Dios o le ha dado gracias? ¿Sí? Los que han pasado esas pruebas y esas dificultades y le han agradecido a Dios, me pueden dar razón en que ahora, en este presente, esas dificultades fueron muy beneficiosas para usted, porque ahora está más firme, más parado delante del Señor y está esperando más en Él que en los hombres o que en usted mismo. ¿Sí? Entonces, como le dije al inicio, esto no se trata de que el Señor le conceda todo el capricho, toda petición, todo anhelo. Esto se trata de que nosotros nos ubiquemos en el contexto que nos corresponde. Somos hijos de Dios, pero pues somos menos que el polvo, dice la palabra, delante de sus ojos, delante de su santidad, delante de su gran voluntad. ¿Sí? Des en cuenta que muchos se quejan del panorama de problemática que tuvo Eva y Adán. ¿Sí? Y dicen, no, pero es que si Eva no hubiera comido el fruto, estuviéramos bien y todo eso. Renegamos, nos quejamos, pero des en cuenta que Dios ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía cómo se iba a desencadenar todo eso, y gracias a esa situación fue que miles de años después vino el Hijo de Dios, y gozamos de gracia, y adquirimos la salvación no por ley, sino por gracia, ¿sí? Que es mucho mejor. Entonces des en cuenta que a veces una dificultad se desarrolla en un panorama muy importante, muy bueno, muy trascendental. ¿Sí? Entonces, eso, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, en esta tarde. Te pido que bendigas, Señor, a tus hijos con los diezmos y ofrendas que en su corazón han dispuesto a entregar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado Señor, permíteme orar en este momento por cada uno de tus hijos que se encuentran en ese lugar. Permíteme declarar que eres tú con tu Santo Espíritu, llenando sus corazones, ministrándolos, aún, Señor, supliendo cada vacío, cada faltante que puedan tener, cada duda, cada quebranto. Tú con tu Santo Espíritu, Señor, eres tú ministrando, eres tú tocando, Señor, sus corazones. Eres tú quitando toda carga, bendito Señor, y dando convicción y certeza de que tú tienes control de cada una de ellas. Hoy, dale gracias al Señor por tu vida. Hoy dale gracias al Señor por tu familia. Dale gracias al Señor por las dificultades que puedes estar pasando. Porque Él, a la verdad, si tú crees de corazón, crees con certeza de que el Señor es tu Dios, también ten la certeza de que Él tiene el control absoluto de tu vida, que no te va a permitir que caigas en derrota, sino que levantará tu cabeza en victoria, a su tiempo y a su manera. Ten la certeza de que el Señor tiene control absoluto y de que Él va como poderoso gigante delante tuyo, peleando tu batalla. Por eso, Señor, dale gracias,
Dale gracias al Señor, cada uno de ustedes. Gracias por cada motivo de su vida, bueno o malo. Hoy dale gracias al Señor. Démosle gracias al Señor por lo bondadoso que ha sido con nosotros, por lo cuidadoso que ha sido por nuestra vida. Porque a veces las negativas han sido un aspecto de cuidado en nosotros. Hoy, Señor, bendice a tus hijos. Bendice con toda bendición, Señor, de los lugares celestiales. Y ministralos, Señor, y guárdalos. Protégelos, Señor. Permite que tengan en su mente las promesas firmes de que Dios cumplirá cada una de las que ha hecho a cada uno de ustedes. Permíteme bendecir, Señor, con toda bendición espiritual de los lugares celestiales a cada uno de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu.